23. Estamos comunicados con Roxana Mauricio, ella es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para conocer un poco más en detalle este informe. ¿Cómo estás, Roxana? Acá Eleonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Contanos un poco más en detalle este informe, cómo llegaron a este número de 241.000 puestos de trabajo formal privado que se perdieron. Sí, efectivamente, ahí lo importante es decir que estamos siempre trabajando con datos oficiales. Sí. Mensualmente publicamos este informe desde la Facultad de Ciencias Económicas con datos que mensualmente publica la Secretaría de Trabajo y que dan cuenta efectivamente desde noviembre del 2023 a mayo, es el último dato oficial que tenemos, se perdieron alrededor de 240.000 puestos de trabajo asalariados registrados en la Seguridad Social, formales, del sector privado, pero que escalan a 340.000 puestos de trabajo cuando sumamos el sector público y casas particulares, ¿no? O sea, la totalidad de la caída del empleo formal asalariado escala a 340.000 cuando le sumamos estos tres componentes, sector privado, público y casas particulares. ¿Hay algún rubro donde fue más notoria esta pérdida de trabajo? Sí, efectivamente, los grandes sectores que han traccionado hacia la baja el empleo asalariado son, por un lado, industria, que no para de caer, viene cayendo sistemáticamente desde mediados del año 2023, y comercio. En algunos meses, este fue el caso, también contribuyó a la baja construcción, pero vienen sistemáticamente industria y comercio, estando al frente de la caída tan importante del empleo registrado en la Seguridad Social. Cuando hacen este tipo de informes y estas encuestas, ¿con qué testimonios se encuentran? Porque también en el informe remarcan la caída del 40,5% en el poder adquisitivo del salario. Sí, de ahí vale la pena precisar. Primero que trabajamos, estos son los registros de la Seguridad Social, digamos, los registros que tiene ANSES, y es del universo, digamos, o sea, no son encuestas, son los datos duros registrados en la Seguridad Social, por eso decimos nosotros hacemos mensualmente este informe, pero a partir de registros oficiales de la Seguridad Social, o sea, no hay dudas respecto de estos datos, y la caída del 40% es en el valor real del salario mínimo. Sí, el salario mínimo, que es una institución de hace muchísimos años en la Argentina, y que establece justamente, por eso se llama salario mínimo, un valor por debajo del cual no puede haber ningún asalariado formal teniendo un salario. El poder de compra que tiene ese salario mínimo cayó 40% entre fines del año 2023 y ahora, digamos, con lo cual claramente ubica en términos de poder de compra el valor del salario mínimo en valores parecidos a los que teníamos en la década de los 90 antes de la crisis de la convertibilidad. Hablabas recién del salario mínimo y mirando un poco el detalle del informe, veo que hacen de alguna forma la misma diferenciación que hace el informe que hace la Secretaría de Trabajo todos los meses. ¿Qué es esto entre el CIPA y el índice de salarios que mide el INDEC? Que es muy técnico, pero que hay algo ahí respecto de las estrategias que están utilizando las empresas para, de alguna forma, poder negociar con los sindicatos que están teniendo una pauta salarial de parte del gobierno, ¿no? Por supuesto, y que del otro lado las empresas están dando bonos unilateralmente. ¿Eso cómo está afectando el salario? ¿Qué es lo que están viendo? Sí, en el promedio no te hace tanta diferencia. Si uno mira efectivamente, sobre todo los últimos datos que tenemos, tanto los datos del CIPA como los datos del índice de salario, que recordemos que el índice de salario justamente es como un índice de precio, con lo cual sigue categorías específicas, ¿no? O sea, no es el promedio de lo efectivamente pagado, no solo por lo que vos bien decís, que puede haber bonos u otros complementos, sino fundamentalmente porque mantiene la estructura del empleo fija, porque sigue justamente algunas categorías, más en el índice, como así seguimos el precio de la papa o de la banana, se sigue el precio, entre comillas, el salario de categorías fijas. Claro. Entonces, en realidad no refleja
lo que efectivamente está pasando de manera completa, digamos, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno mira, van bastante alineados. Algunos meses tenemos alguna diferencia entre los salarios del CIPA y lo que dice el índice de salario, pero la verdad es que en la gran mayoría van en ese sentido y muestran que, de nuevo, frente sobre todo a las últimas caídas de estos últimos meses, en promedio también el salario promedio que se les paga a los trabajadores asalariados formales quedó por debajo de noviembre del 2023. En alguno, el año pasado, se había superado ese valor de fines del año 2023, pero frente a nuevas caídas volvimos a quedar por debajo de lo que se estaba pagando a fines del año 2023. Y después, en la parte en la que ustedes hacen un mapa de las distintas provincias en Argentina, llama la atención la única provincia que está en rojo, que es Tierra del Fuego, con una caída del 1,2% de la variación mensual de los asalariados de mayo de 2026. ¿Por qué se está dando más fuerte ahora en la provincia más austral del país? Bueno, a ver, si uno mira todo el mapa, yo primero miraría el otro extremo, ¿no? En el otro extremo, si efectivamente si uno mira el mapa, ves a Neuquén, digamos, creciendo. Claro. Y de hecho es una de las pocas provincias, en realidad la única, que viene en los últimos meses sistemáticamente aumentando. En algunos se suman algunas otras provincias cordilleranas o Río Negro, pero digamos, está claro que quien está liderando alguna variación positiva es Neuquén. En el otro extremo, como vos bien decís, Tierra del Fuego. Bueno, en parte obviamente eso tiene que ver con lo que está pasando con el empleo, ¿no? Claro. Y la fuerte pérdida del empleo industrial frente a los muy pocos sectores que están teniendo variación positiva en el nivel de actividad y en el nivel de empleo. Por ejemplo, el caso minería, y claro, dentro de minería, obviamente, Vaca Muerta, ¿no? Entonces, en parte, sobre todo, pues son provincias pequeñas y que no tienen una diversificación productiva muy importante, entonces claro, le pega fuerte a Tierra del Fuego y le pega favorablemente en el caso de Neuquén, ¿no? Claro. Roxana, en el detalle del informe, ¿hay algún dato o provincia o lugar que te haya llamado la atención a la conclusión que llegaron? No, porque un poco, digamos, es bien interesante lo que me planteas. En general, un poco, digamos, mirando, por eso tratamos de mirar todos los indicadores que podemos mirar a partir de esta información y complementarlo, porque en estos procesos complejos uno tiene que tener distintas dimensiones, y yo creo que la dimensión sectorial es importante, digamos, ¿no? Porque te explica justamente claro, por qué distintas provincias pueden tener distinto impacto u otras dimensiones que en realidad en buena parte están acarreadas por lo que pasa a nivel sectorial. Si hay un dato que no nos llama la atención, pero que vale la pena marcarlo, era lo que decía recién, sí, que en realidad cuando uno compara, que es uno de los primeros gráficos que ponemos en el informe, la variación del nivel de empleo respecto de la variación del nivel de actividad económica, lo que se ve es primero una alta correlación, o sea, sectores que pierden actividad económica y que arrastran claramente pérdida del empleo, pero también es interesante ver que, de nuevo, los pocos sectores que tienen variación positiva, agro, minería, el sector financiero, o pierden empleo también, a pesar de estar creciendo, o aumentan el empleo, pero de manera muy débil, lo que uno diría la elasticidad del empleo producto, digamos, ahí es muy baja. Por eso que tenemos tanta cantidad claro, de personas que pierden puestos asalariados formal, ¿no? Y ahí hay un tema, además, porque lo que decíamos recién, si Neuquén es la provincia que crece, porque tiene un sector que está liderando, otras provincias mineras, y los conurbanos de grandes urbes que están más vinculados a la industria, ahí hay un tema también muy problemático en el presente y en el futuro cercano, que es qué pasa con esas poblaciones que en el mejor de los casos conseguirían empleo fuera del área donde están residiendo. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y esta charla con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días. Roxana Mauricio, investigadora del Instituto